Los zoológicos son lugares mágicos donde los niños se maravillan con animales exóticos, sintiéndose seguros detrás de las barreras. Pero, ¿qué ocurre si una madre deja que su hijo se incline un poco demasiado sobre la barandilla y esa ilusión de seguridad se desmorona? Para Maddox Derkosh, una salida familiar se convirtió en tragedia cuando cayó en el recinto de los perros salvajes africanos. Hoy exploraremos su historia y otras 3 muertes estremecedoras relacionadas con zoológicos. Adentrémonos de inmediato en la primera historia. El 4 de noviembre de 2012 comenzó como un hermoso día de otoño en Pittsburgh, Pensilvania. El aire fresco traía el aroma terroso de las hojas caídas y los vibrantes colores otoñales de la ciudad lo convertían en un día ideal para una salida. Familias enteras acudieron al Pittsburgh Zoo en PPG Aquarium, un destino querido que prometía una experiencia cercana con algunos de los animales más fascinantes del mundo. Entre los visitantes de ese día se encontraba la familia Derkosh, Jason, Elizabeth y su hijo Maddox, de 2 años. Maddox era un niño pequeño, brillante y curioso, que conquistaba corazones con su gran sonrisa y energía inagotable. A pesar de su corta edad, ya estaba desarrollando una personalidad fuerte, llena de curiosidad y amor por la aventura. La fascinación de Maddox por los animales hacía del zoológico uno de sus lugares favoritos, y esta visita era un regalo especial para él. Sus padres, Jason y Elizabeth, estaban dedicados a fomentar los intereses de su hijo, a menudo organizando salidas familiares que le permitieran explorar y aprender. Para Maddox, el día estuvo lleno de maravillas. Se asombró al ver las altas jirafas, se rió con las travesuras juguetonas de los pingüinos y señalaba emocionado a los leones que merodeaban. Sus pequeñas manos se agarraban al barandal de cada exhibición, mientras su entusiasmo se volvía contagioso al hablar sin parar con sus padres sobre los animales que veía. A medida que la familia recorría el zoológico, llegaron al recinto de los perros pintados africanos, una atracción popular que mostraba a uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza. Con sus llamativos pelajes de colores negro, blanco y marrón, estos animales cautivaban a los espectadores con su belleza y energía. Pero detrás de su elegante apariencia, se esconde una reputación como uno de los depredadores más efectivos de la naturaleza. Los perros pintados africanos, también conocidos como perros salvajes africanos, están diseñados para la velocidad, la resistencia y la precisión. Son cazadores excepcionales que operan en manadas altamente coordinadas, con una tasa de éxito de caza asombrosa de casi el 80%. Mucho más alta que la de los leones. Sus poderosas mandíbulas y afilados dientes están diseñados para desgarrar carne y hueso, y su trabajo en equipo les permite derribar presas mucho más grandes que ellos. Aunque generalmente no son agresivos con los humanos en estado salvaje, sus instintos son primitivos e implacables, lo que los hace inherentemente peligrosos si se cruzan las barreras. Estas características, perfeccionadas por la evolución, los convertían en habitantes formidables del recinto del zoológico. El recinto de los perros pintados africanos consistía en una plataforma de observación de madera, con un barandal a la altura de la cintura y un sistema de redes diseñado para atrapar objetos caídos, permitiendo a los visitantes observar a los animales desde arriba. Elizabeth quería darle a Maddox la mejor vista posible. Como muchos padres, levantó a su hijo y lo colocó sobre el barandal de madera para que pudiera ver por encima de la barrera y observar a los perros pintados moviéndose abajo. Maddox estaba emocionado, señalando a los animales y rebotando ligeramente en los brazos de su madre. El momento estaba destinado a ser uno de alegría, un recuerdo de un feliz día en familia. Pero en un instante, todo cambió. Maddox se inclinó hacia adelante, ansioso por ver más de cerca, y se resbaló del agarre de Elizabeth. Horrorizada, ella intentó atraparlo, pero él ya estaba cayendo. El niño pequeño cayó aproximadamente 4,2 metros dentro del recinto. Aunque una red de seguridad debajo del barandal estaba diseñada para atrapar objetos que pudieran caer, no estaba construida para soportar el peso de un niño. Maddox atravesó la red
y aterrizó en el suelo dentro del hábitat de los perros pintados. La respuesta fue rápida y aterradora. Cuando Maddox aterrizó en su territorio, los perros pintados africanos, sobresaltados por la repentina intrusión, inmediatamente dirigieron su atención hacia él. Al principio, se movieron con cautela, rodeándolo y olfateándolo, sus cuerpos delgados y poderosos tensos por la curiosidad, pero en cuestión de momentos, la atmósfera cambió. Los instintos del grupo, perfeccionados durante miles de años como uno de los depredadores más efectivos de la naturaleza, tomaron el control. Lo que comenzó como una vacilación, pronto se convirtió en un ataque coordinado. Los perros rodearon a Maddox, sus movimientos fluidos y deliberados. Entonces el primero se lanzó. Los demás lo siguieron, sus afilados dientes y poderosas mandíbulas desgarrando al pequeño niño con una velocidad y precisión devastadoras. Los testigos describieron más tarde la escena aterradora. Maddox, indefenso en el suelo, fue mordido y arrastrado por los animales, cuyas acciones fueron implacables y despiadadas. Gritos desesperados surgieron de los espectadores y de la madre de Maddox, Elizabeth, quien observaba con absoluto horror desde el barandal. El personal del zoológico llegó rápidamente y usó un extintor de incendios en un esfuerzo frenético por ahuyentar al grupo. Sin embargo, los perros, impulsados por sus instintos, ignoraron el ruido y la conmoción. Un oficial de policía en el lugar disparó contra uno de los perros que se negó a retroceder, pero incluso eso tuvo poco efecto en el grupo. Las heridas que sufrió Maddox fueron catastróficas. Los perros pintados mordieron su cabeza, cuello y torso, y sus poderosas mandíbulas infligieron heridas profundas y fatales. A pesar de los esfuerzos del personal del zoológico y de los socorristas, el ataque ocurrió demasiado rápido para que alguien pudiera intervenir a tiempo. En cuestión de minutos, todo había terminado. La escena fue devastadora. Los primeros en responder y el personal del zoológico trabajaron juntos para recuperar a Maddox, pero el ataque dejó a los testigos y empleados en estado de shock. El médico forense del condado de Allegheny confirmó más tarde que la causa de muerte de Maddox fue la pérdida de sangre por múltiples heridas sufridas durante el ataque, no por la caída en sí. El zoológico, que había operado durante 116 años sin una sola fatalidad entre sus visitantes, quedó cambiado para siempre. En las semanas y meses que siguieron, surgieron preguntas sobre cómo pudo ocurrir un incidente así. Los críticos señalaron el diseño del recinto, argumentando que el barandal y el sistema de redes no ofrecían medidas de seguridad adecuadas para evitar que un niño cayera dentro del hábitat. El zoológico defendió sus protocolos, afirmando que los letreros advertían claramente a los visitantes que no levantaran a los niños sobre el barandal. Sin embargo, muchos opinaron que deberían haberse implementado salvaguardas más robustas. La familia Derkosh finalmente presentó una demanda por homicidio culposo contra el zoológico de Pittsburgh, citando negligencia en el diseño y mantenimiento del recinto. En 2014, el caso se resolvió de manera confidencial, dejando al público especulando si se podría haber hecho más para prevenir la tragedia. Los visitantes no son los únicos en riesgo cuando se trata de animales exóticos. Del otro lado están los cuidadores, como Rosa King, quienes dedican sus vidas a cuidar de las criaturas que aman. Pero, ¿qué sucede cuando ese vínculo se rompe y un tigre mortal dirige sus instintos hacia su cuidador? Para Rosa, este aterrador escenario se convirtió en una horrible realidad. Era una clara mañana de primavera, el 29 de mayo de 2017, cuando la tranquila localidad de Huntingdonshire, Inglaterra, se vio sacudida por una tragedia que llegaría a los titulares de todo el mundo. El Hamerton Zoo Park, un modesto pero querido santuario de vida silvestre enclavado en el campo inglés, había abierto sus puertas ese día como cualquier otro. Para el personal, incluida Rosa King, una cuidadora de 33 años, era un día más en el que cuidaban de los animales que amaban. Pero en pocas horas, el zoológico se convertiría en el escenario de un devastador encuentro entre un humano y un depredador. Rosa era conocida por su entusiasmo radiante y su inquebrantable dedicación a su trabajo. Desde muy joven, se sintió cautivada por los animales,
visitando con frecuencia el Hammerton Zoo con su familia. Esas primeras visitas despertaron un amor por la vida silvestre que moldearía su futuro. Durante su adolescencia, pasaba horas estudiando zoología y ofreciendo su tiempo como voluntaria en santuarios de animales, decidida a convertir su pasión en una carrera. Para cuando se unió al equipo del Hammerton Zoo, Rosa ya era conocida entre sus colegas. Estos la describían como la luz brillante del parque, una persona vibrante y compasiva que parecía tener un vínculo casi mágico con las criaturas que cuidaba. En los siguientes 13 años, Rosa se convirtió en una pieza fundamental del zoológico. No era solo una cuidadora, sino también una innovadora que lideró proyectos para mejorar los espacios de vida y los sistemas de seguridad de los animales. Una de sus contribuciones más importantes fue rediseñar los recintos para grandes carnívoros como tigres y guepardos. Introdujo un sistema de puertas que permitía a los cuidadores limpiar y mantener las jaulas de manera segura, manteniendo a los animales separados en áreas adyacentes. Su ingenio le ganó el respeto de sus colegas e incluso fue adoptado por otros parques zoológicos. Pero, por cuidadosa y meticulosa que fuera Rosa, incluso los sistemas de seguridad más avanzados dependen de la vigilancia humana. Un hecho que se haría dolorosamente evidente ese fatídico día. El recinto del tigre malayo era una de las principales atracciones del zoológico. Estos elegantes y poderosos depredadores cautivaban a los visitantes con sus pelajes rayados y sus ojos penetrantes. Entre ellos estaba Sisip, un tigre macho de 90 kilogramos cuya fuerza bruta e instintos primitivos desmentían su vida en cautiverio. Como todos los grandes felinos, Sisip era un cazador por naturaleza, y ninguna cantidad de paredes o barreras podía borrar el filo depredador profundamente arraigado en su ser. Esa mañana, Rosa realizaba sus rondas rutinarias antes de que el zoológico abriera al público. Las tareas eran familiares: limpiar los bebederos, ordenar los recintos y limpiar los paneles de vidrio para que los visitantes pudieran tener una vista despejada de los animales. Sin que ella lo supiera, se había pasado por alto un detalle crítico: el deslizador metálico que separaba a Sisip del área en la que estaba a punto de entrar no se había asegurado correctamente. La puerta, que debía cerrarse automáticamente, había quedado ligeramente abierta. Sisip, curioso pero tranquilo, había regresado al recinto principal sin ser notado. Rosa entró al hábitat del tigre con un balde de agua jabonosa, esponjas y un cepillo de mano. Para ella era solo otro día más, otro momento dedicado al cuidado de los animales que adoraba. Se inclinó para limpiar los paneles de vidrio, con la espalda vuelta hacia el tigre, que ahora la observaba desde detrás de un muro bajo. Al principio, Sisip parecía simplemente curioso, su cuerpo agachado mientras observaba la figura desconocida dentro de su espacio. Pero la curiosidad pronto dio paso a algo más profundo, un impulso instintivo de cazar. El tigre se acercó sigilosamente, sus enormes patas moviéndose sin hacer ruido sobre el suelo. Rosa permanecía concentrada en su tarea, sin ser consciente del peligro que estaba a solo unos metros de distancia. Entonces, un leve movimiento en su visión periférica hizo que se le helara la sangre. Giró la cabeza lo suficiente para ver la puerta abierta, y de manera instintiva, sus pies comenzaron a dirigirse hacia la salida. Sabía mejor que nadie lo que esa puerta abierta significaba. Al percibir su repentino movimiento, Sisip actuó. Con un poderoso salto, el tigre cerró la distancia entre ellos y aterrizó sobre la espalda de Rosa. La fuerza de su peso la derribó al suelo, y antes de que pudiera gritar, las mandíbulas de Sisip se cerraron alrededor de su cuello. Sus dientes desgarraron la piel y los músculos, cortando su vía respiratoria y silenciando sus gritos. El dolor era insoportable, y la presión, inmensa y constante, la aplastaba. Rosa se aferraba al suelo, luchando desesperadamente por liberarse, pero Sisip la mantenía firme. No la sacudió, ni desgarró su cuerpo. No lo necesitaba. Sus poderosas mandíbulas estaban perfectamente posicionadas, y aplicó la fuerza justa para mantenerla inmovilizada. Con un último intento desesperado, Rosa logró mover su peso. Por un momento, pareció que podría liberarse, pero el movimiento solo enfureció al tigre.
ajustó su agarre y con un brutal sacudón de su cabeza, le rompió la médula espinal. La muerte llegó instantáneamente, librándola de más dolor, aunque la escena que siguió no fue menos aterradora. Durante la siguiente hora, mientras el personal y los visitantes continuaban su día sin saber lo que había ocurrido, Sisip permaneció cerca del cuerpo sin vida de Rosa. No estaba motivado por el hambre, ya que había sido alimentado esa misma mañana, sino por una mezcla de curiosidad e instinto. No fue hasta que un visitante, mirando a través del vidrio del recinto, notó un charco de sangre y dio la alarma que alguien se dio cuenta de lo que había sucedido. El personal del zoológico actuó rápidamente, evacuando a los visitantes del área mientras intentaban llevar a Sisip de vuelta a su sección del recinto. Los servicios de emergencia llegaron pronto, pero estaba claro que ya no podían hacer nada por Rosa. Su cuerpo, irreconocible por la ferocidad del ataque, fue recuperado solo después de que se consideró seguro el lugar. Una investigación reveló más tarde que el sistema de puertas del recinto había funcionado correctamente, pero un error humano, la falta de asegurarse de que la puerta estuviera completamente cerrada, permitió que ocurriera la tragedia. Los colegas de Rosa estaban devastados, y uno de ellos asumió la responsabilidad por el descuido que llevó a la puerta abierta. Aunque no se presentaron cargos, el peso de la pérdida era insoportable, y varios empleados, incluido el colega más cercano de Rosa, renunciaron tras el incidente. Pero Rosa King no fue la única cuidadora que enfrentó un encuentro devastador. Con tan solo 22 años, Alexandra Black enfrentó un destino aterrador en un escalofriante momento de error de cálculo. Mientras intentaba corregir un problema menor, sin saberlo, creó las condiciones para que un león, hambriento y listo para atacar, escapara. El resultado fue inimaginable. Adentrémonos en esta inquietante historia. El 30 de diciembre de 2018 comenzó como cualquier otro frío día de invierno en el Conservators Center, en Burlington, Carolina del Norte. El santuario, hogar de más de 80 animales exóticos, era un refugio tranquilo para grandes felinos como leones, tigres y leopardos, muchos de los cuales habían sido rescatados de condiciones de abandono y abuso. Era un lugar de educación, conservación y cuidado que atraía a visitantes y entusiastas de los animales por igual. Para Alexandra Black, una pasante de 22 años con una pasión por la vida silvestre, era un paso hacia su carrera soñada. Pero al mediodía, la paz del santuario sería destrozada por una tragedia que nadie pudo prever. Alexandra, recién graduada de la Universidad de Indiana en Bloomington con un título en comportamiento animal, siempre había estado fascinada por el mundo natural. Dedicó su corta vida a aprender sobre los animales y cuidarlos, pasando sus años universitarios en prácticas en santuarios de vida silvestre y centros de rescate de animales en todo el país. Su tiempo en el Conservators Center era su cuarto internado, y aunque solo llevaba 10 días allí, su entusiasmo ya había dejado una impresión en el personal. Amigos y colegas la describían como brillante, trabajadora y profundamente comprometida con marcar una diferencia en el cuidado de los animales. Esa mañana, Alexandra se unió al equipo de manejo para realizar la limpieza rutinaria de uno de los recintos de los leones. Entre los residentes del santuario estaba Matai, un león macho de 14 años que pesaba más de 225 kilogramos. Matai había sido rescatado en 2004 de condiciones espantosas en Ohio, donde lo mantenían en una jaula estrecha y estaba desnutrido. Aunque Matai había estado nervioso y retraído cuando llegó por primera vez al santuario, años de cuidado compasivo habían ganado la confianza de sus cuidadores. Sin embargo, como todos los grandes felinos, los instintos primitivos de Matai permanecían intactos, ocultos bajo la superficie de su comportamiento aparentemente calmado. El proceso de limpieza era una tarea que el equipo había realizado innumerables veces antes. Como parte de la rutina, los leones eran trasladados a áreas de contención seguras, separados de las secciones que se limpiaban por una serie de puertas con cerraduras. Sin embargo, ese día, un detalle aparentemente menor prepararía el escenario para el desastre. Una gran pelota de juego, dejada dentro del recinto, rodó hacia el camino de una de las puertas.
Cuando el personal intentó asegurar al león detrás de la puerta, la pelota impidió que ésta se cerrara completamente. Sin que el equipo lo supiera, el pestillo permaneció sin asegurar. Mientras Alexandra y sus colegas trabajaban en la limpieza del recinto, Mathai, curioso por la puerta abierta, la empujó con su hocico. La puerta se abrió de par en par, y el enorme león atravesó el umbral, sus patas acolchadas moviéndose en silencio sobre el concreto. Su habitual cautela fue superada por el instinto. La vista de Alexandra, a solo unos metros de distancia, despertó algo primitivo. El león, que había pasado años en cautiverio, nunca había perdido su naturaleza depredadora. Lo que siguió ocurrió en cuestión de segundos. Mathai se lanzó sobre Alexandra, cerrando sus mandíbulas alrededor de su tobillo. La fuerza de su peso la derribó al suelo mientras ella luchaba contra él, pateando y retorciéndose, en un intento desesperado por liberarse. Sus colegas reaccionaron de inmediato, gritando y tratando de distraer al león, pero la concentración de Mathai era implacable. Arrastró a Alexandra hacia la parte exterior del recinto, lejos del personal, que solo podía observar con horror. La entrenadora de animales, Ashley Watts, que había estado trabajando junto a Alexandra, agarró una manguera y roció agua sobre Mathai en un intento desesperado por disuadirlo. El chorro de agua golpeó al león directamente en la cara, empapando sus ojos y su hocico, pero no se inmutó. Su agarre se fortaleció y cambió su enfoque, hundiendo sus enormes colmillos en el cuello de Alexandra. La presión aplastó su tráquea, silenciando sus gritos. La sangre se acumuló en el suelo de concreto, mientras Mathai la arrastraba más adentro del recinto. A pesar de que el tamaño y el peso de Alexandra no eran rival para el león, luchó con todas sus fuerzas, golpeó y arañó al animal, dejando heridas defensivas en sus brazos. La autopsia revelaría más tarde el alcance de su valentía, pruebas de una feroz lucha que continuó hasta que sus fuerzas se agotaron, pero el poder abrumador de Mathai prevaleció. Sus mandíbulas cortaron las arterias de Alexandra, y sus garras desgarraron sus hombros y espalda. En cuestión de minutos, sucumbió a sus heridas. Mientras se desarrollaba la aterradora escena, el personal del centro llamó a los servicios de emergencia. La oficina del sheriff del condado de Caswell respondió rápidamente, y los agentes encontraron a Mathai caminando dentro del recinto, con el hocico manchado de sangre. Los esfuerzos del personal para atraerlo a un área segura con carne cruda fracasaron, dejando como única opción neutralizar la amenaza. Los oficiales armados dispararon varias rondas de escopeta contra el león, acabando finalmente con su vida. Cuando la escena finalmente fue asegurada, el personal se acercó al cuerpo sin vida de Alexandra. Las heridas que había sufrido eran catastróficas. Su médula espinal estaba fracturada, y su cuerpo presentaba profundas perforaciones causadas por los dientes y garras del león. Su muerte fue declarada en el lugar. El incidente provocó una investigación inmediata por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para determinar cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud. Los informes revelaron que el Conservator Center había pasado inspecciones de seguridad tan recientemente como en abril de 2018, sin que se detectaran violaciones. Inspecciones anteriores también habían considerado que la instalación cumplía con los estándares de seguridad. El personal del centro enfatizó que el ataque fue el resultado de un accidente raro, una ocurrencia de 1 en 1.000.000, causada por la pelota de juego mal colocada. El Conservator Center cerró temporalmente después del ataque, permitiendo al personal tiempo para procesar su duelo y a las autoridades completar su investigación. Aunque no se presentaron cargos contra la instalación ni su personal, la tragedia sirvió como un recordatorio impactante de los riesgos inherentes a trabajar con animales salvajes. Incluso aquellos criados en cautiverio conservan sus instintos naturales, y la línea entre lo domesticado y lo salvaje puede desdibujarse en un instante. La historia de Alexandra Black no es el único ejemplo escalofriante de lo impredecibles y mortales que pueden ser los grandes felinos. Ashley Pfaff, una dedicada cuidadora del zoológico de Denver, se encontró cara a cara con la fuerza indomable de un jaguar. Un simple error permitió que los instintos del animal tomaran el control.
lo que resultó en un desenlace que aún persigue a quienes estuvieron allí. Era una típica mañana de invierno el 24 de febrero de 2007 en el zoológico de Denver. El aire era fresco y el concurrido zoológico aún no había abierto sus puertas al público. En su interior, el personal estaba ocupado preparando las exhibiciones para el día. Para Ashley Pfaff, una cuidadora de 27 años, era otro día haciendo lo que amaba. Ashley había trabajado en el zoológico desde 2005, colaborando estrechamente con una variedad de animales, incluidos grandes felinos, osos polares y leones marinos. Su dedicación a la vida silvestre y la conservación había sido evidente mucho antes de unirse al zoológico de Denver, donde rápidamente se convirtió en un miembro valioso del equipo. Pero esa aparentemente ordinaria mañana, una negligencia en los protocolos de seguridad, desataría una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. La pasión de Ashley por los animales comenzó temprano en su vida, llevándola a estudiar biología en la Universidad Estatal de Nuevo México. Tras graduarse en 2002, adquirió experiencia trabajando en Colorado's Ocean Journey en Denver, un acuario que también albergaba animales exóticos como tigres de Sumatra y nutrias marinas. Para cuando se unió al zoológico de Denver, era una cuidadora experimentada y capaz, con un futuro brillante por delante. Esa mañana, Ashley fue asignada a tareas en el área de exhibición de felinos. Entre la impresionante colección de grandes felinos del zoológico estaba Jorge, un jaguar macho de 6 años que pesaba aproximadamente 63 kilogramos. Jorge había nacido en el Zoológico Municipal de Fauna Sudamericana de Santa Cruz, en Bolivia, y fue transferido al Zoológico de Denver en 2005. Aunque criado en cautiverio, conservaba los instintos de un depredador salvaje. Los jaguares, conocidos por su inmensa fuerza y agilidad, poseen una de las mordidas más poderosas en el reino animal. Ashley ingresó temprano esa mañana al edificio de los felinos para comenzar su rutina. La secuencia exacta de los eventos sigue siendo incierta, pero lo que se sabe es que no se siguieron los protocolos de seguridad establecidos. En algún momento, la puerta que separaba a Ashley del recinto de Jorge fue abierta mientras el jaguar aún se encontraba adentro. Este descuido sería el preludio de una tragedia. Mientras Ashley realizaba sus tareas, Jorge comenzó a moverse. Su cuerpo brillante y musculoso se deslizó silenciosamente por el recinto mientras se acercaba a la puerta abierta. Los jaguares son cazadores solitarios en la naturaleza, conocidos por su capacidad para acechar a sus presas con una furtividad inigualable. Incluso en cautiverio, los instintos de Jorge seguían siendo agudos. Empujó la puerta un poco más con su poderoso hocico y salió al pasillo donde Ashley estaba trabajando. Ashley se giró al escuchar el chirrido de las bisagras metálicas. Se quedó paralizada al encontrarse con la mirada de Jorge, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No había nada entre ella y el depredador, ni barrotes, ni vallas, ni barreras de ningún tipo. Aunque había nacido en cautiverio, los instintos primitivos de Jorge seguían intactos. Ya no era un animal tranquilo detrás de una jaula, sino un depredador con un objetivo en su mira. Ashley se detuvo, moviéndose lentamente para evitar movimientos bruscos que pudieran provocar un ataque. Alcanzó su radio para pedir ayuda, pero antes de que pudiera actuar, Jorge se lanzó. Con un poderoso salto, el jaguar cerró la distancia, sus enormes patas aterrizando sobre Ashley con una fuerza aplastante. Ella cayó al suelo de concreto, inmovilizada bajo el peso del jaguar de 63 kilogramos. Sus mandíbulas se cerraron sobre la parte posterior de su cuello con una precisión devastadora, cortando sus vértebras y eliminando cualquier posibilidad de gritar pidiendo ayuda. El ataque fue rápido y brutal. Jorge forcejeó con Ashley, sus garras desgarrando sus hombros y espalda mientras mantenía su agarre en el cuello. A pesar del inmenso dolor y las abrumadoras probabilidades en su contra, Ashley luchó con todas sus fuerzas. Arañó y golpeó al jaguar, dejando heridas defensivas en sus brazos y manos. Sus colegas recordarían más tarde que había recibido una amplia capacitación para manejar animales como Jorge, pero nada podría haberla preparado para este momento.
Un testigo, al notar el alboroto, vio las piernas de Ashley asomando desde debajo del jaguar y dio la alarma de inmediato. El equipo de respuesta de emergencia del zoológico, capacitado para manejar situaciones con animales peligrosos, llegó al lugar en cuestión de minutos. 4 miembros del personal llegaron con extintores de incendios y equipo de tranquilización, listos para hacer todo lo posible por salvar a su compañera. El equipo roció a Jorge con un extintor, logrando asustarlo momentáneamente y haciéndolo retroceder. Pero cuando se apresuraron a atender a Ashley, el jaguar regresó, impulsado por sus instintos para defender lo que percibía como su territorio. Sin otra opción, el personal tomó la desgarradora decisión de usar fuerza letal. Jorge fue abatido con disparos, y el jaguar emitió un grito penetrante antes de colapsar en otra sección del recinto. A pesar de los esfuerzos del equipo, Ashley murió poco después debido a sus heridas. El trauma en su cuello y las lesiones internas habían sido demasiado graves. El zoológico de Denver cerró inmediatamente después del incidente, y la exhibición de felinos permaneció fuera de servicio, mientras las autoridades iniciaban una investigación para evaluar los protocolos de seguridad del zoológico y determinar las circunstancias que llevaron a la tragedia. Los hallazgos iniciales indicaron que las puertas y cerraduras del recinto funcionaban correctamente y que no hubo fallas mecánicas. En cambio, el incidente se atribuyó a un error humano. Ashley no aseguró que Jorge estuviera completamente encerrado antes de ingresar al pasillo. Después del incidente, el zoológico de Denver revisó y reforzó sus medidas de seguridad para evitar que incidentes similares ocurrieran en el futuro. La tragedia demostró la importancia crítica de la vigilancia y el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos, incluso en las tareas más rutinarias.